Bueno, vamos a ir retomando. El siguiente subtema es los tipos de arbitraje. Por supuesto que hay diferentes tipos de arbitraje, algunos que ya quedaron excluidos de por sí de nuestra presentación porque estamos en el ámbito comercial. Pero hay arbitraje entre estados, por ejemplo. Tenemos la Corte Permanente de Arbitraje que resuelve controversias de derecho internacional público, principalmente entre estados, por ejemplo. También hay arbitrajes entre inversionista y estado, cuando el inversionista es extranjero. Tenemos el CIADI, que es el Centro de Solución de Controversias en materia de inversiones. Pero bueno, eso por ahora lo dejamos afuera. ¿Cuáles son los tipos de arbitraje que vamos a distinguir a los efectos de nuestro ámbito de comercio? Primero, el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. ¿Qué es el arbitraje ad hoc? Es una especie de traje a medida diseñado por las partes de una controversia. ¿Por qué traje a medida? Porque ellas son quienes eligen el árbitro o el tribunal arbitral, pero no solamente eso, sino que deciden también cuáles van a ser las normas que van a regir el procedimiento. Es decir, si ellas quisieran, podrían, llegado al extremo, sentarse a diseñar su propio código procesal para el caso en concreto que va a resolver el árbitro. Por supuesto que esto no es muy práctico, pero se podría hacer. Y eso nos ayuda también para asociar la idea de arbitraje ad hoc, el sentarme a diseñar paso a paso cómo quiero que sea mi procedimiento arbitral. Y si no lo diseñamos nosotros como partes, le delegamos el poder al árbitro para que lo haga él, para que lleve el procedimiento como más conveniente lo crea. Eso sería un traje a medida. Estaríamos ahí en el ámbito de un arbitraje ad hoc. Por ejemplo, si entre dos de nosotros aquí en el salón hubiera una controversia vinculada con cuestiones mercantiles, lo que podríamos hacer es designar a un tercero, también compañero del salón, y decirle, vas a resolver el caso, y vas a hacer así, o sea, queremos que hagas esto y que apliques normas jurídicas para, es más, queremos que apliques tales normas jurídicas para resolver nuestro problema y nosotros vamos a cumplir lo que resuelve. Eso sería un arbitraje ad hoc. Pero existe también, y es el más habitual, el arbitraje institucional. El arbitraje institucional es el administrado por una institución, valga la redundancia, administradora de arbitrajes, como las que ya mencionamos, como puede ser la Corte de Arbitraje de la CCI, o como puede ser el Centro de Arbitraje de México, o el Centro de Mediación y Arbitraje de Canal. En el caso del arbitraje institucional, lo podemos asemejar a un traje prêt-à-porter elegido por las partes. Es decir, vamos a la tienda y compramos algo que ya está listo para usar. No fuimos al sastre o a la modista para que nos diseñara o que nos ayudara a llevar a cabo nuestro propio diseño imaginado, como el traje de nuestros sueños, en fin. Aquí lo que hacemos es ir a la tienda, vemos un traje que nos parece adecuado y lo compramos.
Entonces, se trata aquí de que las partes han recurrido, han decidido por su propia voluntad, recurrir a una institución que existe de manera permanente, o por lo menos estable en el tiempo, y que tiene un propio reglamento de arbitraje. Al decidir llevar a cabo un arbitraje institucional, las partes están aceptando también el reglamento de arbitraje de esa institución, o sea, que sería una suerte de código procesal de origen privado, de fuente privada. Si recuerdan, cuando vimos el marco jurídico del arbitraje en la sección previa, decíamos que había normas de fuente internacional, normas de fuente interna o nacional, y también normas de fuente privada, o sea, al margen del Estado. Aquí estaríamos en ese ámbito. Una institución privada genera su propio reglamento de arbitraje. Las partes, sean asociadas o no de cierta cámara de comercio, bueno, deciden someterse a un arbitraje bajo las reglas de esa institución. Se advierte claramente la diferencia entre uno y otro. El a medida y el ya prediseñado. También otra distinción es entre el arbitraje nacional o interno y el arbitraje internacional. En el caso del arbitraje nacional, estamos ante una controversia que está exclusivamente vinculada con el ordenamiento jurídico nacional de un solo país. Por ejemplo, si pensamos en materia de contratos mercantiles, un contrato entre dos partes mexicanas que viven en México, si pensamos que es una compraventa, podría ser que el lugar de ubicación de la cosa es México, el lugar del pago es México, el lugar de entrega de la cosa es México, todo queda dentro de México. Entonces, si las partes en ese contrato resuelven que en caso de haber una controversia, o una vez que la controversia se presentó, la van a someter a arbitraje para sustraerla de la jurisdicción de los jueces, para que ya no tengan que entrometerse ahí los jueces, sino que sea un árbitro o tanto en el marco de un arbitraje ad hoc como en el marco de un arbitraje institucional quien resuelva, el arbitraje será nacional. ¿Por qué? Porque es evidente que no hay ningún elemento de tranquilidad en esa relación jurídica. En cambio, el arbitraje puede ser internacional cuando la controversia está vinculada con diversos ordenamientos jurídicos nacionales. Es decir, no es que va a estar vinculada con un ordenamiento jurídico internacional, sino con un ordenamiento jurídico nacional y otro extranjero, o con varios, quizás. Un ejemplo podría ser un contrato de compraventa internacional de mercaderías. Pensemos que un productor de cajeta de Celaya va a vender cajeta a España, por ejemplo, un importador español. Entonces ahí tenemos un contrato que tiene, por sus propios elementos constitutivos, está vinculado con más de un ordenamiento jurídico. Por lo menos con el ordenamiento jurídico mexicano y con el ordenamiento jurídico español. Ahora, si se pactara además, por alguna razón, que el pago se hiciera en Londres, entonces tendríamos además la intervención del ordenamiento jurídico del Reino Unido. Cuando estamos ante una controversia de este tipo, el arbitraje va a ser internacional. El artículo 1416 del Código de Comercio nos provee una definición del arbitraje internacional. Más bien, el artículo contiene varias definiciones, porque su encabezado establece que para los efectos del presente título, perdón que falta un acento ahí, se entenderá por la fracción tercera, arbitraje internacional. ¿Y qué se entenderá por arbitraje internacional? Aquel en el que, y hay dos posibilidades. La primera es, las partes al momento de la celebración del acuerdo de arbitraje tengan sus establecimientos en países diferentes. Esto nos serviría para el ejemplo de la exportación de cajeta. Una parte está establecida en México, otra parte está establecida en España. O, aunque esto no suceda, el lugar del arbitraje determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al mismo
el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial, o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha, esté situado fuera del país en el que las partes tienen su establecimiento. Esto es un poco más denso, vamos a desmenuzarlo, ¿sí? El primer supuesto es muy claro, la primera fracción, la primera subfracción, la primera parte de la fracción. ¿Por qué? Porque las partes tienen sus establecimientos, hablamos de establecimientos porque pensamos que son empresas, en principio. Tienen sus establecimientos en países diferentes al momento en que deciden que la controversia va a ser sometida a arbitraje, es decir, al momento de celebración del acuerdo arbitral. Ojo, el momento de celebración del acuerdo arbitral puede coincidir o no con el momento de celebración del contrato. Creo que viene en una diapositiva posterior, pero desde ya les voy aclarando que el acuerdo arbitral se puede celebrar de manera preventiva por si más adelante tenemos controversias, o una vez que empezó a surgir la controversia, o que ya surgió, o sea, tenemos una controversia en concreto y de todas formas decidimos ahora, aunque no lo hicimos al momento de celebrar el contrato inicial, ahora decidimos que la vamos a someter a arbitraje. Ese acuerdo arbitral es totalmente válido, y a su vez el acuerdo arbitral puede estar incorporado al contrato principal, generalmente como una cláusula, una de las cláusulas finales, se suele poner al final, hacia el final, o puede venir en un instrumento aparte. Entonces no hace parte, no forma parte del contrato. Luego vamos a volver sobre eso. Entonces ese es el primer supuesto. El arbitraje será internacional básicamente cuando estemos ante un contrato, cuando la controversia surja de un contrato internacional, en el cual este contrato sea internacional porque las partes tienen sus establecimientos en países diferentes. Ahora, en la siguiente parte del artículo, si vemos lo que está en azul debajo, se trata de un supuesto en que las partes tienen establecimiento en el mismo país, ¿sí? Entonces ya no estamos en el caso anterior. Aquí las partes son dos partes mexicanas, por ejemplo. Tendríamos que cambiar el ejemplo. Dos partes mexicanas. Pero de todas formas el arbitraje puede ser internacional. Entonces, ¿qué condiciones tienen que darse para que el arbitraje entre dos mexicanos sea internacional? Bueno, vamos por partes. El lugar del arbitraje, determinado con arreglo a lo que acordaron las partes, el lugar del arbitraje o el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial, o bien el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha, está situado fuera de México. Las dos partes son mexicanas, están establecidas en México, pero hay algún punto de conexión fuerte con el ordenamiento jurídico de un país diferente. Y por eso se va a considerar que el arbitraje es internacional. ¿Cuáles son esos puntos de conexión? Uno, el lugar del arbitraje. O sea, dos partes mexicanas en un contrato totalmente interno mexicano que no está vinculado con el exterior, podrían, si quieren, decidir someter su controversia a un tribunal arbitral, a la London Court of Arbitration. Se van a Londres a liquidar. ¿Sería válido? Bueno, este arbitraje sería internacional desde el punto de vista del Código de Comercio mexicano. El lugar del arbitraje. O, ese es el primer punto de conexión. O bien, imaginemos que todo está en México, que todo el procedimiento se va a llevar a cabo en México, el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial. Porque puede ser que entre dos comerciantes establecidos en México se pacte hacer entrega de mercancía en Nueva York, por ejemplo. Entonces, y esa entrega quizás puede ser parcial, pero que sea una buena parte, ¿no? Quizás el 60% de la mercancía que se va a entregar, ¿no? Se va a entregar en Nueva York, y el 40% restante se entrega en el territorio nacional. Entonces, eso nos podría dar la pauta para decir que estamos ante un arbitraje internacional. Y el último punto de conexión sugerido es el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha. Aquí se está recibiendo el principio de proximidad.
de buscar la relación o el vínculo más estrecho con cierto ordenamiento jurídico. Un ejemplo de esto podría ser que entre dos empresarios mexicanos establecidos en México se contratara quizás el transporte de un bien que está ubicado del otro lado de la frontera, es decir, en Estados Unidos, en la zona sur de Estados Unidos, pero que tiene que ser entregado en México. Entonces, el lugar de entrega, el lugar de pago, está situado en México, pero resulta que el bien está ubicado en Estados Unidos y la prestación principal consiste en traerlo para aquí. Entonces, a pesar de que quizás no cabría este supuesto estrictamente en el punto de conexión anterior, o sea, el cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones en el extranjero, pero podríamos decir que el objeto del litigio, ¿no? El objeto sobre el cual recae el litigio, tiene una relación más estrecha con otro país. Entonces, todos estos serían supuestos de arbitraje internacional. Otro tipo de arbitraje, otra distinción, también habíamos mencionado antes, el arbitraje en derecho o el arbitraje en equidad, que también se conoce como amigable composición. En el arbitraje, estrictamente, se supone que los árbitros tienen que decidir aplicando normas jurídicas. Este es el arbitraje conocido como arbitraje en derecho. Sin embargo, como vimos que aquí prima la voluntad de las partes podrían decidir algo diferente y facultar al tribunal arbitral o al amigable componedor, al árbitro, para resolver utilizando criterios de equidad, es decir, poniendo el acento en tratar de acercar intereses contrapuestos entre las partes y no necesariamente aplicar normas jurídicas. Esto requiere autorización expresa de las partes. Si las partes no se expiden de manera expresa al respecto, entonces se entiende que el árbitro debe resolver utilizando normas jurídicas. Bien, eso sería como un panorama de los tipos de arbitraje. Ahora vamos a hablar un poco acerca del acuerdo arbitral. Más bien, otro poco, porque ya hemos hablado. Se me descalabraron todos los gráficos. Les aseguro que las letras estaban bien ubicadas, cada una en su lugar. Cada palabra en un renglón. Bueno, el acuerdo arbitral, dijimos que es la base de la existencia de cualquier proceso arbitral. Si las partes no han acordado recurrir al arbitraje, es decir, no hay posibilidad de que un señor cualquiera venga y diga yo tengo jurisdicción para resolver este caso. O sea, no se plantea directamente el asunto. Se exige que el acuerdo arbitral sea celebrado por escrito. Este requisito de forma escrita lo vemos contemplado en distintos instrumentos a nivel internacional y también en el Código de Comercio de México. Antes, en México, en el Código de Comercio de 1879 se exigía no solo la forma escrita, sino además escritura pública. Eso trababa muchísimo el arbitraje. O sea, no incentivaba a su utilización frecuente. Bueno, eso por suerte ya desde que se adoptó la ley Modelum Citral ya no es así. Entonces simplemente con que esté por escrito basta. Como ya les mencioné también, puede estar incluido como parte del contrato principal, contrato base, o puede venir en un instrumento aparte. También puede celebrarse antes de que nazca la controversia, de manera preventiva, o puede celebrarse una vez que estamos viendo que nace la controversia, o sea, en el momento, o una vez que la controversia ya existe. En el primer caso, cuando es casi preventivo, se lo suele llamar cláusula compromisoria. En el segundo caso, cuando la controversia se está formando o ya existe, se lo suele llamar compromiso arbitral. Pero esta distinción ya no tiene mayor efecto más allá de la denominación. Todo es englobado dentro del concepto de acuerdo arbitral o acuerdo de arbitraje. El acuerdo arbitral
está vinculado con la cuestión de la arbitrabilidad, porque no cualquier controversia es arbitrable. En materia mercantil prácticamente podríamos decir que sí, pero es necesario considerar, si tomamos un panorama más amplio, la arbitrabilidad objetiva y la arbitrabilidad subjetiva. La arbitrabilidad objetiva, y más bien la inarbitrabilidad objetiva, se relaciona con aquellos derechos que no son libremente disponibles para las partes, pero en materia mercantil muchos derechos lo son. Entonces la regla en materia mercantil sería la arbitrabilidad. Y en cuanto a la inarbitrabilidad subjetiva, podemos tomar, por ejemplo, el tema del Estado como parte en una controversia. En principio no se presume que el Estado sea factible no se presume que sea factible que el Estado se solicite arbitraje, en principio, salvo que haya una norma especial que lo autorice, una ley que lo autorice. Entonces, en ciertos casos, cuando les presenté una lista de normas de fuente interna que pasó rápido, algunas estaban vinculadas con el Estado, por ejemplo la ley de obras y servicios públicos. El Estado en ciertas condiciones, en ese ámbito, para ciertas materias vinculadas con las obras y servicios públicos, puede someterse a arbitraje, pero es algo que está autorizado en una ley. Entonces, tenemos que verificar que el acuerdo arbitral recaiga sobre una materia arbitrable para ser válido. Si no, no tendría efecto. Y otra cuestión interesante con respecto al acuerdo arbitral es el principio de autonomía del acuerdo arbitral con respecto al contrato principal. Este es uno de los principios generales más importantes del arbitraje comercial internacional y del arbitraje en general. Principio de autonomía del acuerdo arbitral o de la cláusula compromisoria. ¿Qué implicaciones tiene este principio de autonomía? Bueno, primero, pensemos en el supuesto que tenemos un contrato, por ejemplo, de contrato internacional, lo más simple como para tomar por ejemplo, y en ese contrato introducimos una cláusula compromisoria, según la cual nosotros como partes nos comprometemos a que ante la eventualidad de una controversia en el cumplimiento del contrato, nos vamos a someter a un arbitraje del CAM, del Centro de Arbitraje del CAM. ¿Qué pasa si una de las partes impugna la validez del contrato de compra? ¿Qué pasará? Podríamos pensar que como el contrato es inválido, entonces la cláusula compromisoria también va a ser inválida. Entonces, ¿quién va a resolver esa cuestión? Porque le estábamos dando jurisdicción al tribunal arbitral, pero si cae la validez del contrato y este acuerdo arbitral está como una cláusula del contrato, o sea, nos faltaría el fundamento de la jurisdicción del tribunal arbitral y deberíamos caer en un tribunal estatal. Ahora, eso no es lo que quisieron las partes. Entonces, el principio de autonomía del acuerdo arbitral con respecto al contrato principal nos permite sostener que su naturaleza jurídica es diferente, es decir, que son autónomos entre sí y que aunque sea nulo el contrato principal, esa cláusula se mantiene válida. No se contagian mutuamente la invalidez. A la inversa también sucedería que si fuera inválido el acuerdo arbitral, no por eso va a caer toda la relación de compraventa internacional. Entonces es muy, muy importante este principio. Es la lógica propia del arbitraje. O sea, la teoría trata de encontrar argumentos para apoyar esa consecución. O sea, está orientado todo por el aspecto práctico que queremos lograr, que es la validez. Y se vincula también, qué bueno que me preguntaste, porque me hiciste acordar, se vincula también con otro principio que está muy relacionado y que es el principio de competence. O sea, lo digo en francés porque se lo conoce así en francés, o en alemán también se lo conoce, competence. Y en español sería competencia. ¿Qué significa competencia? Que el tribunal arbitral
es competente para decidir acerca de su propia competencia. Y como su competencia se funda en el acuerdo arbitral, entonces, si hay una impugnación de la validez del acuerdo arbitral, en principio el que es competente es el tribunal arbitral, no el juez, no me lo manden al juez. Sin embargo, sí, ¿hay una pregunta? Sí. Entonces, la cláusula sería autónoma, el acuerdo arbitral, aún a pesar de que fuera nulidad absoluta del contrato. ¿Sí? Sí, llevado de extremo, sí, porque incluso podría estar en un acuerdo aparte, en un instrumento aparte. O sea, si el acuerdo arbitral lo ponemos en un instrumento aparte, no se nos ocurriría en principio decir que va a ser contagiada de la nulidad. El problema es que si lo ponemos como una cláusula en el mismo instrumento, tendemos a pensar que sí. Ahora, probablemente si el contrato es inexistente, carecería de validez, carecería de sentido contar con un acuerdo arbitral sobre ese contrato inexistente, ¿no? Sí. Pero si es nulo, incluso de nulidad absoluta, bueno, o sea, podrá resolver este tribunal arbitral, tendrá competencia para resolver acerca de la nulidad absoluta del contrato. Sí. O sea, esa es la idea. Ahora, porque la nulidad relativa, bueno, pues a lo mejor, digo, ahí se aplica. Sí, exactamente también, lo que está diciendo. También, o sea, tanto en la relativa como en la absoluta. En la inexistencia, o sea, quizás carecería de sentido, pero también podríamos pensar que el tribunal arbitral tenga jurisdicción para declarar la inexistencia del contrato principal. Entonces, se sigue manteniendo el principio. Sí. Otra de las cosas que se me ocurre es porque la naturaleza de su sufrimiento es completamente distinta a la del contrato en sí, y la del acuerdo arbitral es completamente diferente. Entonces, como no tienen la misma naturaleza, podría entenderse que no persiguen la misma suerte, ¿no? Podría entenderse, pero también ahí te podrían rebatir, bueno, pero todos nacen de la voluntad de las partes. Ah, claro. O sea, entonces se acercan un poco por ese lado, ¿no? Ahora, el principio de competencia implica entonces que el tribunal arbitral es competente para decidir acerca de su propia competencia, sobre todo porque la competencia está fundada en el acuerdo arbitral. Y el tema de la remisión por parte del juez al arbitraje tiene una excepción. ¿Se acuerdan que les dije que la regla general era que cuando a un tribunal del Estado se le presentaba una controversia con respecto a la cual existía un acuerdo arbitral, lo que debía hacer era mandar a las partes al arbitraje, o sea, remitirlas al arbitraje? Hay una excepción y es la nulidad del acuerdo arbitral. Eso ha provocado muchísimos problemas de interpretación, porque es contradictorio con el principio de autonomía de la cláusula compromisoria. Entonces, una de las interpretaciones que se ha hecho, que probablemente sea la más plausible, es que solamente cuando la nulidad sea evidente, flagrante, ¿no? Entonces el juez podrá declararse competente, porque la nulidad del acuerdo arbitral es tan burda que no tendría sentido remitir a las partes al arbitraje. Pero eso es cuestión que habrá que ver en la jurisprudencia. Bueno, en algún momento el tribunal arbitral se tiene que constituir, porque como se trata de particulares, no estamos hablando de un órgano jurisdiccional permanente, que ya existe el juzgado, sino que hay que constituirlo. Bueno, el tribunal arbitral puede estar constituido por un único árbitro, o puede ser un tribunal colegiado. ¿Tribunal colegiado de cuántos miembros? Dependerá de la voluntad de las partes. Esto podría estar regulado también, en el caso de un arbitraje institucional, por el reglamento de arbitraje de la institución correspondiente. Generalmente se suele designar un número impar, para que en el caso de las votaciones haya uno que desempate, ¿no? O el presidente desempate. Pueden ser 3, 5, generalmente mucho más de eso. Ya con 3 es suficiente para cuando el tribunal arbitral es colegiado, la manera en la que se suele proceder es
que una de las partes designa a un árbitro, otra de las partes designa al otro, y entre esos dos árbitros designados designa al tercero. Esa es una práctica bastante común. Luego, hay que proceder al nombramiento. ¿Cómo se hace el nombramiento? Según lo que hayan acordado las partes. O sea, aquí la regla es la voluntad de las partes primas. Salvo que, bueno, si no han establecido nada en especial, puede ser que se aplique subsidiariamente el reglamento de arbitraje de la institución, que contenga algún procedimiento específico para el nombramiento. Pero ¿qué pasa cuando las partes no han acordado, o cuando no han acordado cómo hacer el nombramiento, o cuando no cumplieron lo acordado? Por ejemplo, si se acordó que cada una de ellas iba a nombrar un árbitro y entre los dos iban a nombrar al tercero. Pero resulta que el comprador es renuente o poco diligente y pasa el tiempo que tenía concedido para hacer el nombramiento y no lo hace. Nos vamos a quedar sin tribunal arbitral y sin arbitraje porque el comprador no tiene ganas de designar un árbitro. No. Entonces ahí interviene el juez. Ven que es necesario a veces contar con el apoyo del órgano jurisdiccional. ¿Y qué juez? Va a ser el juez de la sede del arbitraje. Sobre todo si adoptáramos la teoría acerca de la naturaleza del arbitraje, de que el arbitraje es autónomo, o incluso la teoría mixta, necesitamos de todas formas el apoyo del juez para resolver ciertos inconvenientes que se pueden ir presentando durante el desarrollo del arbitraje. Por ejemplo, ni siquiera logramos constituir el tribunal de arbitraje. Entonces, pues señor juez, ayúdenos nombrando al segundo árbitro, para que entre el primero y el segundo designen el tercero. Bueno, una vez que se ha producido el nombramiento, para que las partes notifican con las formalidades acordadas, notifican al árbitro, notifican a un señor, usted ha sido designado árbitro. Este árbitro puede aceptar, puede excusarse o se lo puede recusar también. Bueno, esto se aplican los mismos principios generales que conocemos en esta materia según los códigos procesales vigentes. Entonces, una vez que tenemos constituido el tribunal, empieza propiamente el proceso. Aquí nos vamos a detener en otra de las... Ahora nos quedan solamente dos de los temas que había marcado como para comentar. Este tema es muy importante, el derecho aplicable al fondo de la controversia. Ya dijimos que el derecho aplicable al procedimiento lo eligen las partes. Y si las partes no han elegido nada, el tribunal arbitral puede llevar el procedimiento como le guste. O sea, dentro de respetando los principios procesales básicos, ¿no? O sea, el derecho de audiencia, la garantía de defensa, pero como él quiere. Puede valorar, puede aceptar pruebas, en fin, como el juez, como el árbitro, lo decide. Ahora, eso en cuanto al procedimiento. Pero ¿qué pasa en cuanto al fondo de la controversia? Básicamente hay dos supuestos. Que las partes hayan elegido el derecho aplicable al fondo de la controversia o que no lo hayan elegido. Tanto en el caso de que lo hayan elegido como en el caso de que no lo hayan elegido, deberán aplicar además las estipulaciones contractuales, deberán los árbitros, el tribunal arbitral, aplicar además las estipulaciones contractuales y los usos mercantiles. Esto lo establece el artículo 1445 del Código de Comercio, que como ya dijimos incorpora la ley modelo UNCITRAL, que a su vez incorpora las prácticas normalmente aceptadas a nivel internacional. Entonces, cuando las partes eligen el derecho aplicable al fondo, serán las normas de derecho elegidas por las partes, esto establece el artículo 1445. Normas de derecho elegidas por las partes. Y a su vez, el artículo aclara que, como regla, no lo dice literalmente así, pero que como regla, cuando las partes han elegido el derecho aplicable, se entenderá
que se están refiriendo al derecho sustantivo de determinado país y no a sus normas de conflictos de leyes. ¿Tenemos en claro qué son las normas de conflictos de leyes? ¿Algunos no? Ahora, brevemente, aclaración, paréntesis. Las normas de conflictos de leyes son aquellas que se aplican de manera indirecta para resolver ciertos casos que presentan elementos de extranjería, que están vinculados con distintos ordenamientos jurídicos estatales, y la norma lo que hace, la norma de conflicto lo que hace es elegir un punto de conexión para determinar, para indicar el derecho de qué país va a ser aplicable. Por ejemplo, una norma de conflicto sería la que establece que la capacidad de las personas físicas se rige por la ley del lugar de su domicilio. O sea, esa norma no nos está diciendo, no nos está diciendo el mayor de 21 años es capaz. O sea, no nos está dando la solución directa, sino que nos está remitiendo o enviando a consultar la ley del lugar donde está domiciliada la persona para saber si nuestro joven es capaz o no es capaz. Si un joven de 17 o de 18 años es capaz o no, si está ahí como en el límite. Entonces, lo que establece este artículo 1445 es que cuando las partes de un contrato internacional que genera controversias que van a ser sometidas a arbitraje, más bien, cuando en el acuerdo arbitral se elige el derecho aplicable al fondo de la controversia y las partes ponen, por ejemplo, esta controversia se regirá por el derecho austríaco, se están refiriendo a las normas sustantivas del derecho austríaco y no a las normas de conflictos de ley, salvo que las partes establezcan lo contrario, porque siempre prima la autonomía de la voluntad. Por eso les puse como regla es derecho sustantivo y no normas de conflicto. Eso si las partes eligieron. Entonces el tribunal arbitral tendrá que hacer caso de la elección de las partes. Pero ¿qué pasa si no eligieron? O sea, si no hicieron una elección expresa o que surja de manera clara de los términos del contrato y de la conducta de las partes. Entonces, si el tribunal arbitral no puede deducir claramente cuál fue la intención de las partes, entonces el derecho lo va a tener que determinar el tribunal. No nos queda otra solución, porque tiene que resolver aplicando derecho. ¿Cómo lo va a determinar el tribunal arbitral? Tomando en cuenta las características y conexiones del caso en concreto. Es decir, hará una valoración específica de las circunstancias del caso y verá si el caso está más conectado con el derecho de Austria o con el derecho de México o con el derecho de un tercer país eventualmente y decidirá entonces aplicar las normas sustantivas de ese derecho. Pero no alcanza con eso, sino que tanto en el supuesto de elección como en el supuesto de no elección hay que tener en cuenta además y aplicar las estipulaciones contractuales en la medida en que sea conducente, así como los usos mercantiles, según el código. Esto se vincula también con la cuestión de la lex mercatoria, que la lex mercatoria es derecho consuetudinario nacido de la práctica mercantil, especialmente internacional, y que tiene mucho auge, sobre todo en materia de arbitraje. Incluso se dice que una de las fuentes principales de la lex mercatoria en la actualidad son las sentencias arbitrales, o los laudos arbitrales, que se pueden, si bien no generan jurisprudencia en el sentido estricto de jurisprudencia, en el sentido estricto que se le da en México, por ejemplo, es decir, no son obligatorias porque no hay una estructura, estamos hablando de justicia privada, no hay una estructura institucional que nos pueda decir, bueno, lo decidido por este tribunal superior es obligatorio para los tribunales inferiores. Si bien eso no existe, sí en muchos casos se invoca por las partes jurisprudencia arbitral, es decir, el sentido de ciertos laudos resueltos en casos previos. Y tiene una cierta fuerza. Puede servir como complemento para el argumento de cada una de las partes. Y ahora sí llegamos al último punto que quería destacar, que es la importancia de la sede del arbitraje. Bueno,
El procedimiento arbitral se lleva a cabo en un lugar físico. Más allá de que algunos sostengan que el arbitraje flota por ahí en el ciberespacio, pero se lleva a cabo en algún país, principalmente. Ese país es la sede. Esto no implica que necesariamente todos y cada uno de los actos procesales del procedimiento arbitral tengan que tener lugar en la sede. Por ejemplo, si el arbitraje se llevara a cabo en México, las partes podrían decidir tener alguna audiencia en San Antonio, en Estados Unidos, porque quizás porque dos de los árbitros viven ahí, o porque les queda más cerca. Si vienen volando desde Europa, les queda más cerca retirarse en Estados Unidos que venir hasta México, por la razón que fuera, o porque hay testigos domiciliados en San Antonio y les vamos a tomar una declaración testimonial y no lo queremos hacer por Skype, sino y tampoco les queremos pagar el viaje a México, entonces hacemos la audiencia para tomar la testimonial en San Antonio, en otro lugar. Pero eso no implica que la sede deje de ser México. ¿Por qué es importante la sede? Porque crea un lazo jurídico muy importante entre el arbitraje y un sistema jurídico determinado. Un ejemplo que les digo, el mexicano. La ubicación de la sede va a determinar cuál es el órgano judicial, y aquí tenemos que no somos totalmente, el arbitraje no es totalmente independiente de la justicia del Estado, no en 100% al menos. El lugar de ubicación de la sede va a determinar cuál es el órgano jurisdiccional que va a auxiliar durante el arbitraje, en caso de que eso sea necesario. En el ejemplo que vimos, podría ser para la constitución del tribunal arbitral, ¿no? Que una de las partes no designa al árbitro que le toca designar, y entonces, si es un arbitraje institucional, probablemente lo haga el secretario general de la institución arbitral, pero si no, si es un arbitraje ad hoc, tenemos que recurrir al juez. Bueno, ¿después de dónde? Bueno, después de la sede. O también podría ser, bueno, se pueden generar distintos ejemplos. Y también va a determinar la sede cuál es el órgano jurisdiccional competente para declarar o para analizar al menos la posible nulidad del laudo arbitral. Entonces, es muy importante conocer cuál va a ser la sede. Y esto sobre todo con efecto preventivo. O sea, desde el momento en que vamos a decidir contratar y quizás introducir una cláusula compromisoria en nuestro contrato, tenemos que pensar muy bien, o asesorar, si es que somos abogados que vamos a asesorar a nuestros clientes, acerca de dónde va a estar la sede del arbitraje. Es importante tratar de elegir una sede que tenga ventajas de comodidad, de proximidad, todo, pero además donde los tribunales sean favorables al arbitraje, los tribunales judiciales sean favorables al arbitraje. Porque si no, podríamos tener el temor de que nos declararan nulo el laudo por cualquier cosa, por ejemplo. O sea, si fuera un país que no es parte de la Convención de Nueva York, por ejemplo. O que simplemente, a pesar de ser parte de esa convención, no vea con buenos ojos el hecho de que las partes hayan intentado sustraerle a su conocimiento este asunto. Entonces, hay países que se han hecho famosos ya, que tienen tradición de apoyo al arbitraje. Como Francia, Suiza, Estados Unidos en algunas jurisdicciones, Inglaterra. Y en América Latina esto se está desarrollando de a poco, va creciendo. México actualmente se podría decir que es favorable, pero dentro de todo falta bastante hacer una tarea de difusión y de toma de conciencia un poco más profunda por parte de los tribunales. Pero dentro de América Latina también está funcionando bastante bien en Perú, que es un país que tiene una legislación bastante avanzada, y algunos países centroamericanos, como Costa Rica, por ejemplo, o Panamá también. Entonces, muchos arbitralistas mexicanos tienden a que México sea como la cabeza o el líder en la región en cuanto al favorecimiento del arbitraje. Y sí, se ha avanzado, pero todavía falta
falta bastante por hacer. Bueno, muchas gracias por su atención y quedo dispuesta para responder preguntas si hay comentarios. Simplemente sí. Si algunas partes nombran como árbitro a un corredor público para que dicte un laudo en una controversia. Perdón, ¿a un corredor público? A un corredor público. Va a dictar una sentencia conforme al acuerdo de arbitraje, pero aparte le daría más fuerza a la fe pública que tiene el corredor para ejecutarlo o no. Debería ser independiente. O sea, si está actuando como árbitro, está actuando como particular. Entonces, no está haciendo uso de su fe público. La fe pública no le da más fuerza o algo así. No, porque estaría actuando como particular simplemente. Gracias. ¿Sí? Gracias. ¿La cláusula compromisoria? En cierto modo, sí. En la prórroga de jurisdicción siempre estamos hablando de autoridades jurisdiccionales y en la otra, pues evidentemente son particulares, ¿no? Esa podría ser la diferencia clara. Es la única diferencia, de hecho, para mí. Sí. O sea, aquí podríamos decir que se está prorrogando la jurisdicción a favor del tribunal arbitral. Nada más que no se usa esa terminología porque el tribunal no es preexistente, sino que, como vimos, se va a constituir para cada caso. Pero en el fondo es lo mismo. O sea, en lugar de elegir los tribunales del Estado de Nueva York, estamos eligiendo un tribunal arbitral. Pero sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, allá. Venga. A ver, es que yo de lo último, que dices que tienes que elegir la sede que más nos convenga de acuerdo a las ventajas, pero de acuerdo también a las normas aplicables al arbitraje comercial es la forma como nos va a beneficiar. Por ejemplo, si nosotros vemos que México tiene muchos de los elementos del objeto, del lugar, de la transacción, de todo eso, ¿eso es a lo que te estás refiriendo o a la norma en sí aplicable a lo que vamos al objeto de la controversia? Al objeto de la controversia. Mira, a todo un poco. Hay que hacer un análisis de todos los elementos del caso y no me refiero tanto a la norma aplicable porque las partes la pueden elegir, ¿no? Pero, por ejemplo, si todas las partes estamos domiciliadas en México, si la mayoría de los puntos de conexión del caso lo vinculan con México, probablemente sea lo más conveniente, económico y todo, litigar en México. Sobre todo porque si pretendemos luego que el laudo se ejecute o se cumpla en México. Claro, que va a hacerlo efectivo en México. Por eso hay que hacer un análisis integral del caso. Pero si estamos hablando de un contrato con muchos elementos de extranjería, sobre todo yo creo que habría que tratar de buscar un país donde no vayamos a tener inconvenientes con la justicia. Que ahora puede serlo México, porque está cambiando, está abriéndose un poco más la mente de los tribunales hacia el arbitraje. Podría serlo México. Pero sí, hay que hacer un análisis integral del caso y también ver cuál es el derecho aplicable elegido por las partes o si se van a regir únicamente por la lex mercatoria. Las partes pueden, hoy por hoy, elegir la lex mercatoria como derecho aplicable al contrato internacional, al fondo de la controversia contractual internacional, aunque eso no surge directamente del artículo del Código de Comercio que pusimos. A ver. Aquí, en 1445, habla de elección, o sea, da a entender, si bien se refiere a normas de derecho, y podríamos hacer la interpretación de que las lex mercatorias son normas de derecho, da a entender que se trata de normas de derecho de un ordenamiento jurídico, porque habla de un ordenamiento jurídico estatal, de derecho sustantivo y no de normas de conflictos de leyes. Sin embargo, la jurisprudencia arbitral a nivel de derecho comparado está admitiendo cada vez más que se aplique la lex mercatoria. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en el
preámbulo de los principios UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales. Que los principios UNIDROIT son una suerte de código en materia contractual, comercial, internacional, que las partes pueden elegir libremente para que se aplique a su relación contractual. También los árbitros pueden recurrir libremente a ese cuerpo de normas, que sería como un código, pero que no pertenece a ningún país, sino que fue elaborado en el marco de un organismo internacional, en el cual México, por cierto, es muy activo dentro de UNIDROIT. Sí. ¿Cuáles laudos arbitrales son los más comunes o los más invocados? Si bien digo que se podía invocar la lex mercatoria, ¿cuáles son los que más se invocan y bien dónde podríamos consultar como un catálogo o las más sobresalientes? Bueno, eso de cuáles son los que más se invocan es algo que depende de la cuestión que necesites específicamente argumentar. O sea, no te puedo mencionar alguno así en concreto para decir vayan a ver tales y tales casos. Además, hay un inconveniente con el tema del acceso a la jurisprudencia arbitral, y es el tema de la confidencialidad. Por eso muchas veces es difícil, claro, pero a veces se hacen publicaciones cambiando los nombres de las partes o dejándolos en blanco, o se puede obtener la autorización de las partes para hacerlos públicos. Entonces, hay una base de datos que existe a nivel internacional, que es muy buena, que es kluwerarbitration.com. Se escribe K-L-U W-E-R, o sea, kluwerarbitration.com. Ahí puede ser. También está el boletín, hay un boletín de la Corte de Arbitraje de la CCI que se publica en inglés y en francés, pero que no es fácilmente accesible. O sea, no lo vas a encontrar en cualquier biblioteca en México. También está la Revue del Arbitrage, que publica algunos laudos, muchos en francés, creo que también tiene alguno que otro en inglés, pero